De nuevo, buenas noches, señores estudiantes. En esta oportunidad nos toca ver el sistema de crédito público, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Ricardo Reas, ¿ve la pantalla? Sí, dice, está Gracias, perfecto, dice. Buenas gracias noches, Ricardo. dice. Buenas noches. Bien, como les decía, en esta oportunidad vamos a ver el sistema de crédito público. Ya, la anterior clase me había saltado al sistema de contabilidad integrada, pero primero tenemos que ver este sistema, ¿ya? El sistema de crédito público, ¿de dónde nace en realidad? Eh, bueno, nace del déficit presupuestario, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos, los gastos, el déficit, ¿de dónde se origina el déficit? Cuando tus gastos son mayores que tus ingresos. Entonces, ahí surge la necesidad de buscar fuentes de financiamiento o de buscar quién te financie esos gastos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver básicamente, en eso consiste el sistema de crédito público. Cómo las instituciones públicas obtienen un crédito para financiar ciertos gastos. Obviamente que los créditos por lo general se obtienen para financiar gastos de inversión y no así gasto corriente. Ustedes habrán escuchado por las noticias, por ejemplo, el Estado, como Estado, el órgano ejecutivo, estaba queriendo adquirir una deuda, tener un préstamo al BID, si no estoy mal, al Banco Interamericano de Desarrollo, si no estoy mal. Y para eso el Estado como Estado necesita una ley para obtener ese crédito. Por eso es que se había solicitado a la Asamblea Plurinacional para que apruebe la ley para obtener el crédito para el COVID específicamente. Pero la Asamblea le dio bastante vuelta, creo que ya le llegó a aprobar, ¿no? Obviamente, pareciera que fue por temas políticos, bueno, no es nuestro tema analizar esa situación. Pero más o menos eso le explico para que ustedes tengan un ejemplo real de que, por ejemplo, el Estado como Estado, para obtener un crédito, una deuda externa se llama en este caso, por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué externa? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo no pertenece al Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, es externa, que más adelante vamos a explicar a mayor detalle esa situación. Entonces, el Estado como Estado necesita una ley para endeudarse, si vale el término, ¿ya? Y obviamente estaban tramitando, supuestamente el órgano ejecutivo había pedido al órgano legislativo, la Asamblea, que le apruebe una ley para poder obtener un crédito para el tema del COVID, ¿no? De la pandemia. Bueno, entonces aquí hay dos criterios que yo le decía. El déficit presupuestario, que se le llama, es cuando tus gastos son mayores que tus ingresos. Por lo tanto, existe la necesidad de obtener más recursos para poder financiar esos gastos. A eso se llama déficit, cuando el presupuesto es deficitario. Y cuando es superavitario, significa que tus ingresos son mayores que tus gastos y no necesitas endeudarte, ¿ya? Pero en las instituciones públicas eso por lo general no pasa. Más son las necesidades de las instituciones públicas, sus necesidades son sus gastos, obviamente. Por lo tanto, pues tienen que obtener deuda para poder financiar, ¿ya? Y no es nomás pero obtener deuda por obtener, hay que cumplir el procedimiento para poder obtener la deuda, ¿ya? Pero de ahí nace el tema del crédito público, de la necesidad de financiar gastos, de la necesidad de financiar sus gastos de la institución cuando sus ingresos no cubren sus gastos, ¿ya? Pero repito, por lo general se obtiene créditos para gastos de inversión y no de funcionamiento. El crédito público es la capacidad del Estado y de sus entidades para endeudarse. Es el crédito público. La capacidad que tiene el Estado Provincial de Bolivia y sus entidades para poder endeudarse. Y obviamente aquí nacen ciertos criterios, más que todos contables. Pasivo, por ejemplo, contablemente. ¿Qué significa un pasivo contablemente? Un pasivo significa las deudas o obligaciones que tiene una entidad, o en este caso el Estado, con terceras personas. Eso es un pasivo. Y obviamente el pasivo se divide en corto plazo y largo plazo. ¿A qué se diferencia este corto y largo plazo? Corto plazo es cuando las deudas o tus obligaciones con tercera persona son menores o iguales a un año. Pero el largo plazo cuando las deudas o obligaciones con terceros son mayores a un año. ¿Ya? A eso se refiere el largo plazo. Y
obviamente, también en el tema ya específicamente de deuda, hablamos de deuda interna o deuda externa. La deuda interna es cuando instituciones del Estado financian a otras instituciones, ¿ya? Como por ejemplo el FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es una fuente de financiamiento interna. También la fuente de financiamiento interna para el Estado, para muchas instituciones, por ejemplo, el gobierno autónomo municipal de Cobija, el año pasado, si no me falla la memoria, adquirió deuda con el Banco Unión. Es una deuda interna, porque el Banco Unión es del Estado, ¿no ve? Está dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, es una deuda interna, porque lo está financiando una institución que está jurisdiccionalmente dentro del Estado, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. La deuda externa es cuando te financia un organismo internacional o externo que no está a su jurisdicción, dentro de la jurisdicción territorial del Estado Plurinacional de Bolivia. A eso se refiere externa. Y obviamente estas obligaciones o pasivos o deudas, como quieras llamarlo, se obtienen de manera directa, obviamente. La entidad con el prestatario, el que te va a prestar la plata. Las operaciones de crédito público, estas transacciones están basadas en contratos de derecho público o transferencias de créditos mediante convenios subsidiarios en virtud de los cuales se obtienen recursos sujetos a reembolso. O sea, ¿qué quiere decir? Vos tenés recursos, pero obviamente, ¿qué significa reembolso? Tenés que devolver, ¿no? Si a vos te prestan, supongamos 20 millones, tenés que devolver los 20 millones, eso significa reembolso. Tenés que devolver los 20 millones más los gastos o costos financieros, se llaman. Básicamente, ¿a qué nos referimos? Con los intereses, ¿no ves? Y quizás en algún trámite las comisiones correspondientes, que pueda originarte algún trámite de las operaciones de crédito público. Entonces, reembolsas o devuelves el capital más los gastos financieros, que tienen que ver con intereses y comisiones en algunos trámites que puedas realizar en el proceso, ¿ya? A eso se refiere, señores, ya las operaciones de crédito público. Repito, transacciones basadas en contratos de derecho público o transferencia de créditos mediante convenios subsidiarios en virtud de los cuales se obtienen recursos sujetos a reembolso, sujetos a devolución. No es gratis, señor. No es gratis, repito. La deuda pública, obviamente, como ya hablábamos anteriormente, que es un pasivo, son las obligaciones con terceras personas, ¿no? Ahora aquí, ¿qué es la deuda pública como tal? Es el conjunto de obligaciones efectivamente contraídas, obviamente, hacia terceras personas, ¿no? No son parte de la misma institución. Cuando hablamos de gestión de la deuda pública, nos referimos a un conjunto estructurado de actividades de planificación del endeudamiento y de la administración de las operaciones de crédito público. Aquí tenemos lo que hablábamos, o sea, en realidad la deuda pública tiene dos componentes, la planificación y la administración de la deuda pública. Pero esto nace, obviamente, la planificación y la administración nace de los créditos públicos y de la deuda pública, que básicamente son sinónimos, ¿ya? Y esto se llama, la planificación y la administración de los créditos de la deuda pública, se llama la gestión de la deuda pública, ¿sí? Entonces, la deuda pública, repito, es el conjunto de actividades de la planificación del endeudamiento y de la administración de las operaciones de crédito público. ¿Cuál es la clasificación de la deuda pública? Ya hablábamos implícitamente, hablábamos anteriormente, cuando hablábamos de pasivo interno y externo, ¿no es? A largo plazo y corto plazo. Por eso, la deuda pública interna, repito, es cuando te financia una institución que territorialmente está dentro del Estado Plurinacional de Bolivia o dentro de la jurisdicción territorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Y esta deuda pública interna puede estar clasificada en corto y largo plazo. ¿Cómo se clasifica esto? Lo que ya le explicaba anteriormente en el pasivo, corto y largo plazo. Cuando esta deuda pública es igual o menor a un año es corto plazo. Cuando es mayor o igual a largo plazo, cuando es mayor a un año es a largo plazo. Repito de nuevo, corto plazo, menor o igual a un año. Largo plazo, mayor a un año. Y la deuda pública externa, repito, es
cuando te endeuda o te financia un organismo internacional que no esté dentro de la jurisdicción territorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Y también, dependiendo del plazo, puede ser a corto o largo plazo. ¿Ya? Y esta deuda pública puede estar en moneda acreedora. Acreedora significa que puede ser obtenida de acuerdo a la moneda del país que te puede, por ejemplo, podemos obtener deuda de países en países, por ejemplo. Lo que se hablaba en su momento de las famosas donaciones venezolanas que aparentemente no eran donaciones venezolanas. Lo que también se ha venido hablando, el endeudamiento con China, con el Estado, ¿cómo se llama? Con la República Popular de China. Pero este tipo de operaciones con la República Popular de China, hay un criterio muy interesante aquí. ¿Por qué te dice la República Popular de China, el gobierno chino, qué le dijo al Estado plurinacional? Le dijo, ¿sabes qué? Tus proyectos de inversión, como por ejemplo el puente del Sena, ¿ya? Yo lo financio, yo te lo financio, pero yo lo construyo. Eso dice el gobierno chino. Yo te lo financio, yo lo construyo y de alguna manera ya existen otros convenios que hay un porcentaje del personal del extranjero que tienen que venir a trabajar, obviamente, y un porcentaje de personal boliviano. Y por lo general, lamentablemente, el personal boliviano es la parte obrera, lamentablemente, ¿no? Pero incluso hay una normativa que establece que el personal extranjero no puede superar el 5%, ¿ya? Del que está trabajando en el Estado Plurinacional de Bolivia. No puede superar el 5%. Pero obviamente eso a veces no se respeta, ¿no? Entonces, pero aquí, como le decía, el tema del gobierno chino es muy interesante, porque el gobierno chino te dice, ¿sabe qué? Te lo financio, pero yo me adjudico. O sea, en otras palabras, te va a construir el proyecto de inversión al crédito. ¿Qué Estado, como Estado, va a negarse a eso? Decime. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué vos haces? Las operaciones anteriormente, ¿qué hacían? Digamos? Vos obtenías el crédito para construir el proyecto. Primero tenías que hacer la obtención del crédito y construir el proyecto. Pero obtenías el crédito a una fuente de financiamiento y te construía el proyecto otra empresa constructora, ¿no? Pero aquí el gobierno chino te dice, ¿sabes qué? El puente del Sena yo te lo construyo a crédito, ¿no ves? ¿Qué gobierno como gobierno se va a objetar a eso? No estoy hablando para el gobierno anterior, por si acaso, de ninguna manera. Yo estando en el gobierno, pues puto, es un negociando, si te das cuenta. Negociando en qué sentido, que me va a construir a crédito y yo lo que me es difícil a veces obtener crédito como Estado, obtener de la fuente de financiamiento externa, es un poco complicado. Pero si viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Te lo construyo a crédito, es una ganga, ¿no? Ahora ahí habrá ahí lo que hay que analizar es la tasa de interés, los intereses que vas a pagar, los gastos financieros que le decía. Ahí sí hay que analizar. Ahora, si los intereses son muy altos, obviamente, pues como Estado tendrás que analizar de alguna manera relación costo-beneficio, ¿no ves? Y no endeudar a un país tan muy a largo plazo y endeudarlo demasiado, ¿no es? Y ahí es donde tiene que ver el equilibrio, obviamente, y los análisis correspondientes. Entonces, ahí sí hay que jugar mucho con el tema de los intereses, ¿ya? Y obviamente, como le decía, estas deudas pueden ser en moneda de origen del país, o que te está otorgando los recursos, de acuerdo a las condiciones de financiamiento, ¿no? Que te diga ese país, pues, ¿no? Entonces, por eso es que incluso muchos de estos créditos externos, por no decir todos, tienen que ser tramitados vía ley, los externos, ¿ya? Vía ley de la Asamblea Plurinacional. Tiene que aprobar. Por eso es que el actual gobierno le pedía a la Asamblea obtener del Banco Interamericano de Desarrollo, si no estoy mal, obtener un crédito para el COVID. Y obviamente tuvieron ahí sus diferencias para la aprobación de la ley. Pero creo que ya aprobó la ley, la Asamblea, y bueno, pues ahora el Estado, como Estado, pues supongo que ya tendrá los recursos suficientes para encarar esta pandemia, ¿no? Porque el Estado, como Estado, señores, ahorita, ya hablando, haciendo un pequeño paréntesis, no tiene liquidez, no tiene plata, efectivo. Y es lógico, señores. ¿Por qué? Porque con la pandemia, todas las empresas cerraron, pero sí siguieron pagando sueldo, digamos, al personal. Todas las empresas, por no decir su gran mayoría, cerraron. Al cerrar,
pagaron sueldo, tuvieron gasto, pero no generaron ingresos. Y al no generar ingresos, no tuvieron que, o sea, no había que pagar impuestos, pues no, porque la mayoría de los impuestos, por ejemplo, si yo tengo mi empresita, hago una actividad económica, tengo mi empresita, emito factura, tengo mi NID, bla, 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 mínimamente te voy a pagar el IVA, el IT, el IUE, mínimamente voy a pagar. Pero si todas esas empresas que son los que me generan esos impuestos, que se le llama como coparticipación tributaria, ¿no ves? Son los recursos coparticipables. Entonces, las empresas estaban cerradas, no estaban generando ingresos, por lo tanto, no había para pagar impuestos, ¿no ves? Por lo tanto, el Estado no recaudaba plata, señores. Por eso es que el Estado ahorita, una de las grandes causas, es que no tiene liquidez, no tiene efectivo. Aunque el Estado, como Estado, la verdad que la liquidez del Estado desde el mes de noviembre del año pasado no da, no hay. Porque nosotros como órgano electoral solicitamos, le decíamos en la anterior clase, de que comprobante por comprobante solicitamos la liberación de los recursos para poder pagar a los proveedores. Y desde el año pasado, en realidad desde hace unos 2 años anteriores ya nos fueron limitando los recursos. Más antes de lo que del PAP, del plan anual de cuota de caja, siempre nos daba mínimo el 80-70% cada mes. De hace unos 2 años atrás tenemos que pedir trámite por trámite, comprobante por comprobante, para que nos den los recursos del Ministerio de Economía. Pero ya desde noviembre y diciembre del año pasado prácticamente la asignación de recursos fue casi cero. Y este año, ni qué se diga, ha sido exageradamente, casi realmente no nos dan toda la plata que se pide. Y peor ahorita, en la época de pandemia ya, ahorita, que por ejemplo necesitamos recursos para encarar el proceso electoral, muy pocos recursos lamentablemente, no nos liberan. Una cosa es el presupuesto, otra cosa es el disponible, señores. Y el Estado como Estado, aparentemente ahorita, recuerdo las versiones de los técnicos con los que trabajamos, con el Ministerio de Economía nos dice que el Estado como Estado, quien administra los recursos de todo el Estado es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos dicen que no hay plata, no hay recursos económicos para atender los gastos ya presupuestados, ¿no? Entonces uno puede estar presupuestado, pero no hay liquidez. Por eso es que eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la universidad ahorita. A los docentes recién la pagó el mes de julio. Y el DAF, el director administrativo financiero, ha dicho que ya no tiene para pagar plata el mes de agosto a los docentes. Así que está realmente, todo el sistema universitario está en una crisis fatal. Son más de 700 millones de bolivianos que necesita para poder subsanar. Más bien que la Universidad Nacional de Ocupando por lo menos nos pagó julio. Hay universidades que deben desde el mes de abril sueldo a los docentes. ¿Ya? Y nosotros nos dijeron que ya agosto, casi prácticamente, si el Estado como Estado no ve alguna manera de generar disponibilidades, porque el tema ni tanto es presupuestario, porque el presupuesto de la universidad ya venía con un déficit a nivel de presupuesto de más de 3 millones de bolivianos, déficit, que pago de sueldo. ¿Ya? Entonces, y para este tipo de gastos no se puede endeudar la universidad. Lamentablemente para gasto corriente no. Gasto corriente es el sueldo de los docentes. Por lo tanto, no se puede endeudar la universidad para sustentar ese déficit, que ya venía arrastrando desde el inicio de gestión. Ahorita el tema es ese déficit más la falta de liquidez del Estado. Por lo tanto, los meses siguientes quizás los sueldos de los docentes no salgan. Y bueno, lamentablemente hay muchos colegas, hemos tenido asamblea, hay muchos colegas que dependen de eso. Solo para su conocimiento, señores, ¿ya? Entonces, el origen, obviamente estamos quizás redundando un poquito, el origen de la deuda pública, ya saben, los gastos. ¿De dónde nace el déficit? Cuando tus gastos, aquí ven, tus gastos son mayores que tus ingresos, ¿no? Tus ingresos, se dan cuenta, si relacionamos esta gráfica, ¿ya? Los gastos, miren, y los ingresos son más del 50% de los gastos. Entonces, para cubrir este otro pedacito, si vale el término, este pedacito de los gastos, surge el déficit. Para cubrir ese déficit necesitamos endeudarnos, ¿no? Necesitamos adquirir una deuda. Y adquirimos deuda a través de títulos valores, acreedores o proveedores. ¿Ya? A ver, explicamos aquí. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, el Banco Unión, hace unos 4 o 5 años atrás, ha comenzado a emitir bonos. Bonos ha comenzado a emitir para que pueda comprar uno. Cada bono, si no estoy mal, vale algo de 1.000 bolivianos y máximo puedes comprar hasta 50.000 bolivianos. Esos bonos son títulos valores, señora. Y es una forma de endeudarse del Estado.
Los acreedores son los proveedores, perdón, los financiadores, específicamente de préstamos. Y los proveedores son aquellos que te proveen bienes o servicios a crédito a una institución pública. ¿Ya? Esos son proveedores. Y de ahí nace, obviamente, la deuda. Bien, ¿qué es el sistema de crédito público? De acuerdo a la norma básica del sistema de crédito, el sistema de crédito público establece su definición o concepto como el conjunto de principios, normas, procesos y funciones para la eficiente y eficaz gestión de la deuda pública. ¿Ya? ¿Para qué? Para obtener una mejor captación de recursos y una correcta utilización de esos recursos. Que de alguna manera era lo que aparentemente la Asamblea Plurinacional le estaba objetando últimamente al actual gobierno, ya cuando solicitó la ley que le decía para el tema del COVID en Bolivia. ¿Cuáles son las funciones del sistema de crédito público? La captación, como hablábamos anteriormente, o sea, cómo captar los recursos y el destino, ¿no es? Entonces, estas funciones básicamente regulan las operaciones de crédito público, que son dos, ¿no? Que sea las funciones del sistema de crédito público es regular las operaciones de crédito público. Y estas operaciones de crédito público, ¿cuáles son? La captación de los recursos y el destino de los recursos. La captación puede ser interna o externa, y ahí es donde nace otra vez, volvemos a hablar de la deuda interna y la deuda externa, o el pasivo, o también podemos hablar del pasivo de corto y largo plazo, dependiendo del plazo del crédito, ¿no es? El destino, ¿cómo vamos a utilizar estos recursos? ¿En qué vamos a utilizar estos recursos? ¿Ya? Por lo general, en programas o proyectos de inversión, el tema del déficit y un desequilibrio financiero temporales, ¿ya? Pero por lo general, básicamente es el tema de los proyectos de inversión. Entonces, decíamos que las funciones del sistema de crédito público es regular las operaciones de crédito público, que son dos, la captación y el destino de los recursos. Los objetivos del sistema de crédito público son, primero, definir el conjunto de procesos, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos que se deben seguir para que se obtenga un crédito o una deuda pública? ¿Qué más? ¿Cuál es otro objetivo del sistema de crédito público? Establecer las competencias y responsabilidades. ¿Qué competencias tiene el órgano ejecutivo en la implicancia de la obtención de un crédito público? ¿Y qué responsabilidades tiene también la institución pública que quiere obtener ese crédito? ¿Cuál es su otro objetivo del sistema de crédito público? Proporcionar los criterios técnicos y administrativos para obtener el crédito y determinar la interrelación con otros sistemas. Eso básicamente son sus objetivos del sistema de crédito público. Y a este conjunto de situaciones se le llama la gestión de la deuda pública. Bueno, el objetivo principal es la gestión de la deuda pública de manera eficiente. ¿Ya? Los principios del sistema de crédito público son la sostenibilidad, la eficiencia, la centralización y la oportunidad. Cuando hablamos de sostenibilidad es que, digamos, yo no voy a dar una institución pública por endeudarla, ¿no? Quiero ver si voy a adquirir una deuda, supongamos, no sé, 20, 30 años, ¿es sostenible? ¿En qué va a ser sostenible? Si es sostenible en el tema de que como entidad puede pagar en ese plazo establecido la deuda, ¿ya? No se olviden que es reembolsable los créditos y tienen que pagar el capital más los gastos financieros, los intereses, ¿no? Y posibles comisiones que pueda haber. Y obviamente otro principio es la eficiencia. Estos recursos deben ser obtenidos o captados para el uso eficiente de ellos. ¿Y por qué centralización? Porque el procedimiento es centralizado, señores. Nace en la institución y sí o sí se debe coordinar y trabajar y pedir las autorizaciones si es una deuda interna al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Si es una deuda externa, igual vía el Ministerio, ahí y se llega hasta la Asamblea Plurinacional, cuando es externa. Y obviamente debe ser de manera, debe ser oportuna la deuda que vamos a adquirir.
La organización del sistema de crédito público, con esta terminamos hoy. ¿Está bien? Bueno, a nivel de órgano rector, ¿qué quiere decir esto? A nivel del Ministerio de Economía, ¿ya? A nivel del Ministerio de Economía, órgano rector es el Ministerio de Economía. ¿Está bien? Aquí dice Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y obviamente también tengo que el Banco Central de Bolivia. Sus competencias es normar y realizar las consultas necesarias. O sea, nivel normativo y consultivo es de los órganos rectores, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. A nivel ejecutivo, ejecutan, si vale el término, las unidades especializadas. ¿De quién? Del Viceministerio de Tesorería y Crédito Público y del Viceministerio de Inversión Productiva de Financiamiento Externo, cuando sea un crédito externo. Y a nivel operativo, las unidades técnicas de la Dirección General de Crédito Público y la Dirección General de Financiamiento Externo. Y obviamente las unidades técnicas operativas de las entidades públicas. ¿Ya? Señores, creo que hoy día quedamos aquí.